Encuentro virtual escuchándonos en pandemia. Memorias de experiencias en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Advertencia. Este video contiene opiniones personales y públicas. Los organizadores del evento brindan el espacio para dar a conocer y escuchar las experiencias de los actores de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y no se hacen responsables de estas opiniones. Buenas tardes de nuevo, mi nombre es Johan Sebastián Bautista, soy estudiante ya de último semestre de la licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana. En este momento me encuentro en trabajo de grado. Mi trabajo de grado se basa sobre una pasantía, un proyecto transversal de necesidades educativas especiales eh, con el Hospital de la Misericordia y el Colegio Eduardo Santos IED, es una institución pública, estatal. Eh, ya se han terminado las horas, estamos en la última fase que es realizar eh, podríamos decir, el barrido, el proyecto, el informe de el trabajo de grado. Eso como en el ámbito, podríamos decir, académico relacionado con la universidad. Eh, Asimismo, pues desarrolló la labor docente en el área de humanidades, dictó español e inglés en un colegio ubicado en Bosa. Principalmente, pues es un colegio ciclado donde se hacen 2 cursos en un año. Eh, Eso es fundamentalmente. Tengo 25 años y pues muy contento de permanecer en la universidad distrital y de salir de ella. Creo que ha sido un referente muy grande para mí y durante toda la carrera. Y en ese sentido, agradezco mucho también a la universidad de que me haya dado este tipo de pasantía porque pude relacionar muchos aspectos de mi vida personal con la academia. A mí me parece, en mi particularidad, que fue algo muy bueno también, pero a la vez mal. Tiene algo bueno, tiene algo malo, no podemos decir que es todo malo. Digamos, lo indico con mis alumnos que nos dio algo bueno todo este tema de la pandemia, aprender a manejar muchísimo más lo que es los recursos tecnológicos, lo que es la educación en tecnología. Me parece que fue algo que, digamos, lo digo por mi experiencia, la educación básica no estaba muy desarrollada para poder intentarlo, para poder asumirlo, antes que nada, antes que intentarlo, asumirlo. Y diría que a partir de allí se han generado nuevas estrategias, digamos, virtuales y nuevas estrategias de aprendizaje, ¿sí? Creo que esto en mi vida laboral ha sido, pues, de todas formas, algo que empezó a construirse, pero tiene que seguirse mejorando, ¿sí? No debe quedarse ahí porque si se llega a la alternancia, todo esto de la nueva normalidad, todas esas, digamos, metodologías que se ha establecido desde el Ministerio de Educación y desde la Secretaría de Educación, me parece que esto solo es el primer paso de la escalera, que es aferrarse y aprender a utilizar la educación en tecnología. Bueno, en el ámbito personal, lo que pasa es que uno no está acostumbrado a trabajar desde la casa, ¿no? Ya sea el profesor, el doctor, el ingeniero, el barrendero, el zapatero, cualquier profesión, uno pues se arreglaba, salía de su casa y llegaba en la noche, pues era como lo más, digamos, común, lo más cotidiano. ¿Qué pasa ahora y que hizo mucho el teletrabajo? Las primeras veces sí era como un intento de, podríamos decir, de que los obstáculos que tenía el trabajo de la movilización primero, segundo, digamos, el ambiente laboral, todo esto se hizo más personal, ¿sí? Pero llega un tiempo en que uno trabaja mmm, y utiliza el teletrabajo, pero se pierde la relación social, el círculo social que uno tiene con las personas
hace que empiece a bajar y toda esta relación como que experimente muchas cosas eh, que uno no pensaba y de verdad yo podría decir que uno pierde mucho la amistad con su círculo social cercano, ¿sí? Creo que personalmente es eso. Uno se encuentra con los amigos, sí, pero ya no en cierta proporción. Y que también personalmente uno está laborando y siempre es encerrado en su casa casi todo el día, ¿sí? Obvio, pues uno tiene que, no sé, ir a conseguir las necesidades diarias, ¿no? Los alimentos, todo esto, pero no es lo mismo porque la vida social yo creería que es casi el 50% de establecer nuevas conexiones con nuevas personas, ¿sí? Bueno, yo creo que eso es personalmente. En el ámbito académico, pues a mí no me afectó mucho, la verdad. Podría decir, digamos, si nos retornamos a el plan de estudios de el pregrado. ¿Por qué? Porque yo solo tuve que ver una última asignatura, entonces me parece que en este sentido, pues para mí no fue tan fuerte eh, como es todo esto del plan de área, perdón, del plan de estudios que tiene el pregrado. No lo consideré como algunos compañeros sí, de que estaban cansados de ver al profesor siempre por vía virtual, de que la clase solo se hiciera a través del discurso y no se manejara otro recurso, eh, de que pues todo el mundo no tiene como, podríamos decir, yo creo que en unas pocas palabras y diciéndolo como de una manera descabellada, los chismes que se generan en el aula de clases. Y creo que eso es muy importante porque este desempeño y este desarrollo que se crea en un aula de clases, porque un aula de clases es una pequeña gota de la sociedad, de todo el mar que es la sociedad, eh, faltó, digamos, en las clases, falta como esa relación, como todo esto, ámbito afectivo, yo creo también del profesor con uno mismo, de que si uno tiene una pregunta, es mejor muchas veces tomar al profesor de una manera personal y decirle, profe, no entiendo esto, profe, no entiendo aquello, profe, guíeme y tal, a hacerlo frente a toda la clase, ¿sí? Muchas veces uno lo hace, pero como con esa timidez, como, ¿será que me van a decir los compañeros? Bueno, todo eso, creo que eso es algo muy, muy importante dentro del ámbito académico. Si me voy a el ámbito del desarrollo del trabajo de grado, creo que sí faltó mucho la experiencia de la pedagogía hospitalaria y domiciliaria porque una cosa es cuando tú haces la entrevista, sabes mm, ciertos porcentajes de la vida o ciertas características de la vida del estudiante paciente, pero no conoces toda su vida, ¿sí? Él puede comentar o discutir y tú puedes visibilizar algunos aspectos como importantes de saber cómo es su casa, tal vez, de pronto su círculo social o familiar cercano, sus padres, sus hermanos, sus expresiones como más comunes, su manera de generar un discurso, pero es distinto cuando plasmas con él o tienes una reunión cara a cara, ¿sí? Creo que en este sentido, la relación, digamos, académica sí me parece que pues no es que haya faltado, tampoco que haya sobrado, pero sí es algo que uno no está acostumbrado. Es más eso, es como encontrar ese espacio que sea y que lo haga sentir a uno más cómodo, tanto al estudiante como al profesor, porque sé que en un rol él piensa una cosa, pero otro rol piensa otra. Y uno como que a veces no puede empatar los dos ámbitos, los dos lados, ¿sí? Creo que ese espacio conjunto es algo
eh, pues difícil de contrastar. Yo creo que es eso. Y por último, en el ámbito profesional, pues la verdad, creo que esto hizo, todo esto, eh, la emergencia sanitaria hizo que el estudiante perdiera, digamos, esa empatía con los alumnos, con el profesor, y a veces se viera un poco desmotivado, ¿sí? Se viera desmotivado, ¿por qué? Porque el estudiante siempre está acostumbrado a ingresar al computador, al dispositivo electrónico, tablet, celular, sí hacer tareas, sí, o hacer, digamos, la metodología que establezca el profesor en la clase, pero principalmente a gastar su tiempo libre en juegos, en videos, no sé, en información que él quiera averiguar por su propia parte, en cosas que le interesen y que no estén tan ceñidas a lo que tenga que implantarse en la escuela, ¿sí? Me parece que el estudiante vio esto algo difícil. ¿Por qué? ¿Por qué lo vio difícil? Porque ya no ve el computador o el aparato electrónico como algo para distraerse, sino para algo que le toca estar allí metido, ¿sí? Como una norma, como métase allá porque eh, esta es la nueva normalidad y esto nos tocó y tenemos que asumirlo, ¿sí? Me parece que ese planteamiento profesional hizo que muchas personas, muchos estudiantes ya básica, media y hasta superior hayan desertado. Y de verdad de que mmm, yo no genero tanto por mi área, que es la lengua castellana, las humanidades, pero sí, digamos, por los otros profesores de diferentes, podríamos decir, áreas, como de pronto lo que es la biología, lo que es la química, ¿sí? Lo que es la física, donde ha sido más difícil implementar que el laboratorio, la clase teórica y la clase práctica. Entonces, creo que eso es algo que eh, ha sido, pues no ha sido malo, pero sí que hay que fortalecerlo. El trabajo de grado, lo que es la pedagogía hospitalaria, algo muy bonito es la confianza que te da el estudiante. Y que te da el estudiante, porque estábamos nombrando, ¿no? El estudiante a veces cogía el aparato electrónico, lo agarraba para entrar a otro mundo, ¿no? A otra realidad, a la realidad virtual. Y a veces no quería tomar al profesor porque quería o lo tomaba como algo aburrido, como algo sistemático. Pero eso no quiere decir que eso le pase a todos los profesores, ¿sí? Y lo bonito de esta experiencia fue, digamos, yo creería, la confianza que te genera el estudiante ya después del tiempo, ¿sí? Y ya después de las metodologías o las temáticas o las didácticas que tú utilizas para qué, para convencerlo y hacerte amigo de él. ¿Por qué? ¿Qué pasa? En todo este rollo de la pedagogía hospitalaria, la educación es más personalizada, ¿sí? Es distinto a cuando estás en el aula, porque cuando tú estás en un aula convencional, le das clase a 25 muchachos, 25 niños o 30, o a veces 15, pero le das a una población mayor, ¿sí? Cuando estás en el ámbito de la pedagogía hospitalaria, lo haces entre 2 o 3 personas por mucho, y te haces profesor, sí, pero también te haces amigo del estudiante, sí, y eso es lo que hace que, digamos, esta experiencia de pandemia eh, y esta, digamos, podríamos decir, esta metodología virtual haya generado mmm, una bonita historia, una bonita relación, podríamos decir también, una bonita narrativa, o sea, eh, cuando tú adquieres confianza con una persona, ella te cuenta tus cosas y tú le cuentas las cosas a él, ¿cierto? A ella. Y esto lleva a cabo que, de todas formas, cuando él tenga un problema, te lo vaya a contar sin que tú le preguntes, ¿sí? Y puede ser también al revés. Lo que pasa es que el profesor tiene que mantener, digamos, cierta, podríamos decir, cierta línea en donde
te cuenta tus cosas, sí, pero tampoco puedes agarrarlo como si fuera tu confidente, ¿sí? Como si fuera tu pareja, no, o sea, hay que saber entender hasta qué partes llegas y pones, colocas tu límite, ¿sí? Creo que eso ha sido una experiencia muy, muy buena de la pedagogía hospitalaria en la metodología virtual, que fue la que se tomó este 2020 por la emergencia sanitaria. Creo que una parte por fortalecer es que tú puedes como hacer que el estudiante, se me escapa la palabra, como hacer que el, se me escapa la palabra sinónimo de que, esto lo tienes que editar, como que, ay, se me olvida, como que él le ponga ganas, él, Interés, empeño. eso, eso, gracias. Una cosa es cuando tú le haces al estudiante que tenga interés, que tenga empeño, sí, muy bien. Y él puede mantener el empeño en ciertas clases, sí, pero no lo va a mantener siempre. ¿Por qué? Porque puede tener un problema en su casa, con sus papás, con sus hermanos, un problema de salud, un problema económico, un problema así. Y eso hace que muchas veces tú siempre tengas que estar como con el chip activado, conociendo qué le vas a decir, que, bueno, hoy me va a meter por este lado, mañana me va a meter por aquel. Hoy voy a seguir narrando la historia que le estaba comentando, en donde vi que mostró interés y se quiso eh, como entusiasmar más. Y creo que también en este sentido, algo que hay que identificar mucho en este ámbito de la pedagogía hospitalaria es conocer, eh, digamos, valga la redundancia, los conocimientos previos del estudiante, ¿sí? Como que ha adquirido en clases anteriores y cómo tú puedes hacer para que eso se construya y se haga más fuerte, ¿sí? Y bueno, yo creo que también algo, no una desventaja, pero que sí es algo por fortalecer, es que a veces el estudiante paciente de la pedagogía hospitalaria utiliza, digamos, su diagnóstico médico para convalidarse y fomentar de que siempre está enfermo, de que no puede salir eh, de tal sitio, siempre está en el hospital, siempre tiene, digamos, una característica emocional como marcada. No, yo creo que esto es algo que dificulta muchas veces el proceso y que el profesor tiene que entrar ahí para saber, digamos, diferenciarlo, ¿sí? Porque muchas veces, eh, no solo de que tú tengas o poseas un tratamiento médico o estés cercano a una cirugía o tengas una enfermedad grave, es algo para escaparse del aprendizaje, ¿sí? Todos aprendemos a nuestra manera, ¿sí? Pero hay que conocer para qué personas utilizamos un método distinto, ¿sí? Creo que la rigurosidad es algo que en la pedagogía hospitalaria no aplica tanto. Y obvio el regaño menos porque cuando tú tienes un estudiante cerca, cuando se gana tu confianza, tú te ganas la confianza de él, ¿qué pasa? No es necesario el regaño. Creo que esto sí es algo que se me olvidó comentar y que marcó mucho mi experiencia. De verdad, no tuve que regañar a mis estudiantes pacientes porque creo que fue algo, una respuesta de verdad muy bonita, generando una amistad, ¿sí? Creo que eso fue como lo primordial. Hay que diferenciar de verdad dos cosas a mi percepción muy importantes. ¿Y qué pasa allí? Muchas veces hay estudiantes que no importa cómo se quieran graduar, pero lo quieren hacer, ¿sí? Así sean temas que no les apasione. Creo que esa es la primera consideración. La segunda consideración es, la universidad te puede ofrecer, digamos, muchas cosas
muchas facilidades, muchos, digamos, ámbitos para desarrollar aquí y allá, pero siempre te falta como quien agarre tu idea y la haga madurar, ¿sí? Entonces, creo que es un derecho del estudiante, pero también es un deber del mismo. ¿Por qué? Porque dificultar el desarrollo, eh, podríamos decir, académico, investigativo, que tiene la universidad, eh, pues es la idea para que uno pueda salir del pregrado y, bueno, generar nuevos conocimientos. En ese sentido, yo creo que la universidad personalmente me colaboró mucho, que de pronto fue un poco difícil, sí, porque uno a veces tiene una idea, pero no sabe si eso se puede desarrollar, si eso es viable o no es viable, ¿sí? Creo que muchas veces es algo que a veces también da pereza por parte del estudiante. ¿Y por qué da pereza por parte del estudiante? Porque pudo tener una mala experiencia con algún profesor previamente y con lo que quería desarrollar le dijeron que no, o que no era, o que eso era descabellado, o que eso era de otro tema diferente a los que toma la carrera o a los que tiene la facultad, ¿sí? Entonces no vale. Y se basan en eso y se quedan en eso y lo que hacen es que eh, su propuesta pues se caiga y piense después que no la puede desarrollar y que la hace porque le toca, me explico, porque, o sea, ya perdió el interés, ya se le dificultó, ya, o sea, se baja la nota, creo que es eso, pero, y lo digo porque lo he visto en mis compañeros, ¿sí? Pero sin lo que estaba diciendo, me refiero a mi experiencia personal, creo que la universidad me ha ayudado desde que entré en primer semestre hasta que ya estoy saliendo, eh, encontrar vínculos, encontrar, digamos, mm, podría decir, como nuevas experiencias que pensé que no se podían realizar y que se terminaron realizando, ¿sí? Todo es como eh, no perder como esa, podemos decir, ese énfasis, esas ganas de comerse el mundo, esas ganas de querer investigar más y saber investigar no o querer investigar no es solo, yo creo que no es solo investigar a como pone la academia, sino investigar a algo que no se ha hecho y que tú lo quieres desarrollar, sí. Creo que es a mi posesión es eso. Difícil pregunta, ¿y sabes por qué? Porque una cosa es cuando tú haces tus prácticas virtualmente, ¿sí? Eso es, eso es una cuestión, ¿no? Pero otra es cuando tú llegas y te enfrentas al aula. ¿Y por qué lo nombro? Eh, digamos, yo realicé mi plan de estudios, todo esto, tal, pero el momento de realizar mi práctica, no por trabajo de grado, sino por la práctica como asignatura dentro del pensum, toda esta cuestión, yo llegué al aula y uno se pregunta, uy, ¿ahora qué hago? ¿Qué voy a hacer? Obvio, uno no lo demuestra, pero uno sí lo piensa por dentro y dice, uy, bueno, ahora dónde es toda esta didáctica, todas esto, pedagogías, las nuevas, las viejas, todo, eh, y uno quiere cambiar la escuela o quiere cambiar el aula y decir, no voy a ser como los demás, pero sí tiene que tomar, digamos, cositas de un lado, de otro y empezar a aplicarlas, porque uno a veces comete un error como estudiante y es que cree que cuando va a llegar al aula uno va a ser el profesor utópico, ¿sí? Es decir, como el estado ideal, pero en la clase, ¿sí? Y eso es algo que creo que uno estudiante tiene que empezar como a, mmm, podríamos decir, a asumir más que todo, ¿sí? Es eso. Yo le daría esta recomendación a los próximos colegas que vienen detrás mío, pero en experiencia también
de que lo virtual falta mucho. ¿Por qué falta mucho? Porque asumir todas estas dependencias, toda esta comunidad ahora virtual es de tiempo, y esto no se va a desarrollar en un año o en dos o en tres. No, esto es de tiempo, esto es de aprender a manejarlo, esto es de asumir la responsabilidad, esto es de coger el espacio conjunto, digamos, de mi casa, por ejemplo, como padre de familia, del acompañamiento, y hacer que la educación virtual sea algo significativo, si no solo sea ver un video, no solo sea llegar a una guía, o no solo sea escuchar al profesor, pero apago mi cámara y estoy haciendo otra cosa. Creo que eso es de verdad. Allí es donde los nuevos colegas tienen que desempeñar un reto. Me refiero a las prácticas, porque están en modo virtual, y esto es que esto permite muchas cosas, la verdad, ya sea lo afecte o que haga y piense que sea más fácil, cuando llegue el momento no lo sea así. Entonces, como que los idealice, yo lo vería más así. No quiero ser pesimista, pero eh, es una experiencia que de todas formas no se puede comparar con el aula común, ¿sí? Con el salón, con los pupitres, con el tablero, ¿sí? Además de que, por ejemplo, si yo no tengo los recursos en mi casa, tengo un pequeño tablero acrílico, los marcadores, que es como el estilo clásico, ¿no? O me grabo, o tengo una casa, o mi casa es grande, o vivo en un apartamento y voy a empezar a desarrollar la clase. ¿Cómo hago también para que mis estudiantes pongan atención a esto, sí? Allí creo que ese es el mayor reto que tenemos que hacer ahorita, los que vamos a salir para empezar a elaborar en la virtualidad, y los que están desarrollando la clase. Fomentar el interés de los estudiantes. Creo que ese es el mayor reto.